Y lo tenemos a él como todos los jueves, Alejo Di Riccio, para hablarnos sobre ambiente, política y todas las coyunturas que trae. En este caso va a hablar de lo que nos dejó el streaming del CONICET. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, muy bien, por suerte. Empecé como muy seria y de pronto, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro. Encantado de estar acá, digamos. Sí, es hermoso tenerte. Bueno, el streaming del CONICET, esa pausa que todos vivimos hace durante un par de semanas, que fue como una forma de, para mí y para todos, ¿no? Una forma de dar a conocer lo que hacen muchas veces científicos, en este caso biólogos, en este caso argentinos y argentinas, para mostrarle un poco a la gente, ¿no? A dónde se va toda esta educación, a dónde se va la plata, a dónde se va todo. Y la verdad, corregime si me equivoco, digamos, pero a mí me parece como casi el evento o el fenómeno cultural más grande que hubo desde el Mundial. Sí. Desde el Mundial, que no había algo que tomara con la fuerza, la profundidad y también con... Yo creo que con la profundidad no solamente lo digo como una metáfora, digamos, un juego de palabras, sino que es con la profundidad en la noción de ciertos cambios que hay en torno a la mirada sobre, en este específico lo que me interesa que subrayemos hoy, que discutamos, sobre la mirada y el vínculo que tenemos en este momento con el mar. Que tenemos como país, que tenemos como geografía, digamos, como parte de nuestra geografía, pero que también que tenemos culturalmente. Uh-huh. Y acá me adelanto un poco, me animaría a decir que no tenemos culturalmente, o que no teníamos, y aparece un aporte significativo en cómo nos conectamos culturalmente, no solamente con las profundidades del mar, sino con el mar en sí. Solamente para recapitular un poco, digamos, 30 científicos se suben a un barco de un instituto estadounidense que logra un acuerdo con el CONICET y exploran 300 kilómetros costa afuera de las costas de Mar del Plata, en lo que se llama el Cañón de Mar del Plata, y que también me interesa como también el vínculo, digamos, o cómo sigue un poco estos cambios culturales a los que me refería antes, porque el área que exploran es el área también conocida como CAN 107 y 109. CAN es Cuenca Argentina Norte. Okay. Y los números, o sea, que responde 107 y 109, son unas divisiones hechas sobre el mar argentino, en el cual son áreas de esa zona del mar que están concesionadas. Okay. ¿Y a qué me refiero con esto? Ese lugar no se llamaba Cuenca Argentina Norte, no se refería a sí mismo, nadie hablaba de ese lugar como CAN, digamos, ¿no? Y lo que hoy en día en el mundo esto quienes estamos siguiendo la temática de offshore petrolero y offshore gasífero en particular, se refiere y nos referimos a estas zonas como CAN. Ahí aparece un primer sentido, un primer elemento cultural a disputar más que importante, digamos, ¿no? A mí me parece que, como hemos mencionado también alguna vez en otras columnas, no es lo mismo decirle hidrovía que decirle Río Paraná, claro. No es lo mismo decirle Neuquén que decirle Vaca Muerta, y no es lo mismo decirle la cuenca del Atacama que decirle el Triángulo del Litio. Okay. En ese sentido, el nombre CAN, o esa denominación, digamos, aparece con la licitación que el macrismo arranca en 2018 y con la cual, por supuesto, que el gobierno de Alberto Fernández sigue, profundiza y otorga esas concesiones. Y es que se renombra y como un inglés en Medio Oriente o como un europeo en África, divide con líneas rectas el mar, ignorando las divisiones, en el caso humanas eran divisiones culturales, en este caso son divisiones que tienen que ver con los biomas y con la fisonomía que tiene la plataforma continental y el fondo del mar, digamos, en esos lugares, en el cañón de Mar del Plata, que precisamente es un cañón, como bien lo dice su nombre, a pesar de que sea submarino. Ahí tenemos un primer elemento cultural. Me parece que hay algo, la gente no hablaba de la expedición del Instituto Schmidt, la gente hablaba de el streaming del CONICET. Sí, tal cual. A mí me parece que hay otro elemento ahí también que la escuché a Nadia, la bióloga, Corina, locutora. ¿no? ¿Corina? Coralina. Nadia Coralina. Fue como efectivamente sí. La gente la apodó y ella se adueñó muy bien de ese apodo, digamos, y tiene un Instagram que creo que ahora no sé, tiene 200.000 personas que estaban siguiendo a Nadia Coralina. Y a mí me pareció muchas cosas interesantes que hablan del fenómeno que contaba ella.
Una de ellas es, nosotros venimos haciendo esto hace 10, 15 años, dice Nadia, ¿no? Pero esta vez le pusimos una tele, le pusimos un vivo, digamos. Entonces no era solamente el trabajo del CONICET, sino que era el streaming del CONICET. Era algo de voy a decirlo mal y pronto, las viejas estructuras o las viejas propuestas o las formas que no responden a esta cosa hiperacelerada que todo tiene que adaptarse hoy en día, en diálogo con lo que estaba sucediendo hoy en día, digamos, ¿no? Como la ciencia, mal que mal, sigue siendo la ciencia, digamos, y me parece, después, otra cosa para subrayar en torno al método científico, y porque eso también revaloriza la conexión con el ambiente, ¿no? Pero me parece que hay algo de lo que planteaba el streaming del CONICET, y no era una transmisión en vivo que era algo que se sentía propio y que era muy cinematográfico. O sea... Sí, yo creo que justamente se adaptaron, buscaron una forma de llegar a la gente, que ahora está todo tan tecnológico y tan en redes sociales, que fue una forma súper inteligente para atraer a toda esa gente que realmente no estaba tan cerca de lo que se suele hacer. Espera, porque te quería preguntar algo, pero se me fue de la cabeza. Se me fue un poquito de la cabeza. Sigamos. A mí hay otra cosa que subrayaría y que me parece como... A esto me refería con por qué la ciencia en este momento también, o algo del método científico, o algo de la ciencia como el asombro. Yo creo que en un contexto de que estamos muy poco asombrados, en un contexto de desahucio, en un contexto de aburrimiento, y también en un contexto en que sentimos que está todo perdido, digamos, en un contexto de realismo capitalista, de anedonia, se habla mucho de eso, de la crisis de la espiritualidad, una crisis de imaginación y crisis de sentido. Aparece un grupo de 30 personas que estaban buscando un sentido en el fondo del océano, o sea, casi podría uno decirse la imagen del lugar más recóndito que se podía ocurrir en el fondo del océano, y tenían un sentido y tenían un propósito claro, digamos, y tenían un propósito muy ligado al asombro y muy ligado a algo que hoy en día está ausente del debate público, que es la duda, es el no conocimiento. Sí. Y como a eso me refería como una premisa fundamental de la ciencia, hablo del método científico moderno de los últimos 600 años, digamos, ¿no? Como hay algo de que partir de la duda y partir de admitir que no sé, y que aparte, en un contexto en que nadie dice en un streaming, no sé. No sé, sí. Esto que se habló mucho, digamos, con la capacidad que tenían, que ellos son científicos y no importa qué les preguntaban, ¿qué opinás de, no sé, el financiamiento? Era como, no, yo no sé, yo de eso no sé. No estoy para hablar de eso ahora, claro. De la gracia les propusieron como tendrían que hacer un streaming del impenetrable chaqueño. No, nosotros somos biólogos marinos, nosotros no sabemos de eso. Dice, no, bueno, pero son biólogos. Sí, claro, pero no sé lo suficiente como para hablar de eso. Y era como, wow, sí, claro. Es como que despertó la curiosidad, pero a la vez, bueno, falta entender un par de cosas, ¿no? Porque de pronto ahora todos estudian lo mismo, según la gente, ¿no? Como, bueno, ahora esto, lo que vos decís, bueno, ahora yo escuché al Perito Moreno, háganlo ahí. También escuchaba esto que decían, no, pero nosotros somos biólogos marinos y estábamos haciendo otra cosa. Igualmente yo lo que pensaba, y acá quizás la bajo un poco, es que suele pasar con estas situaciones en donde algo nos da reconocimiento internacional y orgullo, y como la gente se sube orgullosamente a eso, y para mí está buenísimo, pero también como en 15 días la gente va a volver a decir, bueno, nada, el CONICET va a volver a decir, che, el financiamiento o las universidades públicas, y la gente va a seguir avalando eso, ¿no? Porque también hay que pensar que muchos de esos científicos estudiaron en universidades públicas que hoy en día están en juego y con inestabilidades, y no se los está apoyando, y sin embargo la gente está súper enloquecida con lo del CONICET, con lo del streaming. ¿Me entendés a lo que voy? Como también un poco esa contradicción que siempre pasa. Siento que con todo, no es con esto nada más. Que cuando algo nos da reconocimiento, no sé, una película argentina tiene reconocimiento internacional, está buenísimo, qué bien, todo el mundo lo postea, todo el mundo lo dice, y de pronto nadie sale a bancar al Inca, ¿no? Como que me pasa eso,
también. Esa contradicción me molesta. Perdón que lo haga tan personal, pero siento que pasa eso. No, para nada. O sea, yo siento que es tal vez la pregunta. ¿Y qué pasa después, digamos, claro. ¿no? Yo siento, esas son intuiciones, digamos, ¿no? Que hay un cambio profundo en la conexión entre la cultura argentina, voy a decirle, más popular, más mediática, digamos, en este momento. Y eso es un aporte a que también hay un vacío grande en las conexiones culturales argentinas con su mar. Argentina no tiene, o sea, o tiene muy poca, o en algunas comunidades costeras, o algunas comunidades originarias tienen conexiones marítimas, hablo, ¿eh? O sea, como sí. con el mar, sí, digo, acá comemos merluza y vamos a Puerto Madryn a ver ballenas, digo, como hitos que forman parte de la cultura nacional y punto. Sí. Hay algo de una conexión que es más lenta que la política, voy a decirle así, como la cultura es más lenta que la política, siempre, digamos, pero al mismo tiempo la cultura se come cruda a la política cuando la política va en contra de la cultura, digamos. Venimos de unos cambios culturales que han sido muy anti-Estado, una anti cualquier forma de la estatalidad, y el CONICET como parte de eso, digamos, ¿no? El CONICET identificado solamente en un discurso público hegemónico, de los medios hegemónicos, ¿no? Hablo ahí de un lugar en sí en particular. Esa cultura, ese CONICET y esas nociones culturales en torno a las estatalidades son identificadas como déficit. Acaba de aparecer un elemento cultural, digo que esto no cambia todo, pero acaba de aparecer un aporte cultural en torno a construir otra profundidad, vuelvo con el juego de palabras, involuntario casi, sobre lo que hace el CONICET. Y esto incluso se refleja en la cantidad de mensajes, o sea, no solamente en los sorrentinos con forma de estrella culona que se estaban haciendo, y los cursos de 50 minutos de tejer tu propia estrella culona con crochet, ¿no? No, bueno, todo el mundo se subió en esa e hizo... 500.000 de vistas. El negocio. 500.000 de vistas el curso de crochet para tejer tu propia estrella culona, o sea... y todos los streams del CONICET tienen 1 millón, o sea, 1 millón de vistas en un stream del fondo del mar, ¿viste? Sí. Entonces, ahora hay una generación, por lo pronto, también que niños que quieren ser biólogos marinos, no me parece poco. Y yo siento que es un aporte mucho más lento que al ritmo que va la política, por supuesto, mucho más lento al ritmo que van las redes, que no fue fácil de contestar por una narrativa de la extrema derecha, no fue fácil de abordar qué significaba esto, digamos, más allá de lo memético, ¿no? Arremetieron rápidamente con que esto era una PSYOP, esto que todo es una PSYOP para ser mal hecha, una operación psicológica, PSYOP, Psychological Operation, sí, en inglés. Entonces todo es una operación psicológica para que la gente ahora se ponga a OB. Yo vi el stream de carajo, digamos, pensando en esto y específicamente pensando en cómo estaba vi la columna de carajo en la cual intentaban disfrazar ¿bajarlo? Todo esto. Ah, mira. Intentaban contestar a todo esto cuando el gordo Dan dijo que era en contra de la explotación petrolera offshore, digamos. Pero, por ejemplo, en ese sentido, hay una pregunta sobre qué va a pasar cuando se publiquen los resultados de si hay o no petróleo y gas en la misma área en que se está explorando. Okay. El cañón de Mar del Plata, y por eso arrancaba por ahí, llamado Cuenca Argentina Norte 107 y 109 por las petroleras, acaba de ser explorado entre marzo y junio. Okay. Se hizo la exploración sísmica, que afecta a la vida marina, por supuesto, esto no. Y venimos de que el año pasado se había hecho un pozo exploratorio ahí cerca, en Can 100, en cual se había encontrado seco. Entonces yo creo que es el punto de partida en torno a las nociones que tenemos del mar profundo, cuando haya de nuevo debate por el petróleo y el gas en el fondo del mar. En un principio yo ya no tengo mucha fe en, abro comillas, la gente, y estoy seguro de que la gente es absolutamente capaz de creer cosas contradictorias, como amo la estrella culona y quiero que haya miles y destruyan el CONICET. No, como lamentablemente la gente es capaz de tener nociones contradictorias. Y por otro lado, después hay una linealidad que no siempre aparece, digamos, en lo que cree la gente y lo que efectivamente la política ejecuta, digamos. Sí hay una validación hoy en día cultural, obviamente, de muchas de las cosas que la política está haciendo. Pero creo que como fenómeno cultural ha movido las profundidades de ciertos valores y nociones en torno a cómo nos conectamos con el ambiente, y por eso es desde donde me interesa analizarlo, digamos, ¿no? De cómo esto modificó nuestra cultura ambiental y en nuestra cultura ambiental y nuestra conexión con los ecosistemas marinos, digamos. Bueno, con la vida marina y también una más,
pensando en lo no cognoscible que quería decir, ¿no? En lo desconocido que era el fondo del mar. Genera una conexión con el vacío, digo, también, porque cuánto de ese stream era recorriendo la nada hasta que aparecía el pulpito, efectivamente, sí. Pero era una cámara, un ojo colectivo, un ojo social, recorriendo el fondo, en el cual no había nada, o sea, recorrer algo de Era una película de terror en constante suspenso, no de terror, pero por el suspenso, ¿viste? La tensión de, bueno, ¿cuándo va a aparecer algo? Sí, recorrer el vacío, algo de la aventura de la ciencia, o sea, la ciencia como aventura y el descubrir. Y esto que una noción tal vez la más profunda o abstracta que para mí leo acá, una conexión con el misterio. Sí. Que el misterio que el mundo natural siempre proveía, digamos, y a medida que hemos devastado nuestros territorios que solo eran naturales, digamos, y hemos producido una naturaleza mucho más intervenida y menos misteriosa, por ende, esto reconecta con la noción de que hay algo más allá de nosotros. Sí. O sea, y de que está ahí, ¿no? Algo más etéreo, espiritual, que no sabemos. Sabemos que hay cosas que no sabemos. Tal cual. ¿Van a seguir haciendo expediciones? Sí, ahora está en camino a Uruguay, el barco del Schmidt Institute y con biólogos marinos uruguayos. Y después vuelven para acá, o sea, para territorio, para la zona exclusiva argentina, digamos, la ZEE, en septiembre-octubre. Pero van a ser expediciones más cortas y no se sabe si van a streamear todas. Obviamente, la gente está pidiendo que streameen y los biólogos mismos que fueron están pidiendo que streameen de nuevo. Bueno, está bueno. Es una forma de seguir sosteniendo este misterio, esta curiosidad por la gente. Me gusta. Antes de que te vayas, te quiero preguntar cómo les fue con el informe. Te cambio un segundo de tema. El jueves pasado presentamos el informe de regresiones ambientales en conjunto con la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. Tuvo una repercusión muy buena. El informe ahora está siendo traducido a varios idiomas, pero recomiendo para quien esté interesado en estos últimos 2 años cómo fue cambiando toda la estructura de cómo el Estado se conecta con los entornos naturales, no solamente con el mar, como hablábamos recién, y todas las regresiones que ha habido, digamos, ¿no? Y cómo eso se traduce, me parece que lo más interesante que trae el informe y que sucedió en la presentación, que es cómo las regresiones ambientales se transforman directamente en afectaciones a los derechos democráticos, digamos, ¿no? Que a través de eliminar el Instituto Nacional del Agua, reduce, por ejemplo, el acceso al agua y a los servicios públicos. Ese vector entre el ambiente también como un vector de menor calidad de vida y menor democracia en nuestro país. Bien, bueno, me alegro. Alejo Di Riccio nos vino a compartir su columna Paisaje donde vivo. Nos encontramos de nuevo el jueves que viene.